¿Alguna vez has sentido esa sensación exacta, como si algo apretara suavemente tu estómago, como si un escalofrío te recorriera la espalda sin pedir permiso? Y de pronto, aunque estés en tu cuarto, aunque estés a salvo, aunque nada grave esté pasando, tu cuerpo actúa como si estuvieras frente a un peligro real. Eso es el miedo. Y lo más inquietante del miedo no es solo lo que te hace sentir, sino lo que te hace imaginar, porque el miedo casi nunca se conforma con el presente. El miedo siempre quiere adelantarse, quiere empujarte a un mañana que todavía no existe, quiere construir escenarios en tu cabeza y hacerlos parecer inevitables, quiere que vivas hoy como si ya hubieras perdido. Pero ahora imagina esto. Hace más de 2000 años, en un mundo sin redes sociales, sin noticias 24/7, sin la velocidad que hoy te cansa, un maestro habló del miedo como si te estuviera mirando a los ojos. Y no habló desde la teoría. Habló como alguien que entiende el corazón humano por dentro. Habló como alguien que sabe que, cuando el miedo gobierna, te roba la vida sin tocarte. Y hoy vas a entrar en esas palabras, no como frases antiguas, sino como llaves, como herramientas, como una guía práctica para respirar distinto, pensar distinto, vivir distinto. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo bonito, es confrontador, es liberador, y si realmente lo dejas entrar, te cambia la forma de caminar por tus días. Y antes de seguir, haz algo simple. Escribe en comentarios "listo para vencer el miedo". No porque sea magia, sino porque cuando lo escribes, te estás hablando a ti mismo. Estás marcando un punto. Ya no quiero vivir dominado por esto. Y eso, aunque parezca pequeño, es el primer paso real. Ahora sí, primer movimiento de la estructura. Vamos a romper el miedo que vive en el futuro, porque ahí es donde más crece. Hay una enseñanza que suena fácil, pero es difícil de vivir, y por eso mismo es poderosa. No cargues el mañana hoy. En una parte del Evangelio de Mateo, Jesús enseña que el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y que tu enfoque debe volver al presente. Dicho de otra manera, no intentes vivir hoy con el peso de algo que todavía no ha ocurrido, porque piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás físicamente en un lugar, pero mentalmente estás en otro? Estás en la mesa, pero por dentro estás en el "¿y si pasa esto?". Estás con alguien, pero tu mente está corriendo hacia el "¿y si se arruina aquello?". Estás en la cama, pero tu pensamiento está en una lista interminable de amenazas imaginadas. Y mientras tu mente corre, la vida real pasa. Se te va una conversación que pudo sanar, se te va un abrazo que pudo sostenerte, se te va un momento de paz que pudo recargarte. El miedo al mañana te roba el hoy y además te lo roba sin avisar. Entonces Jesús apunta al lugar exacto, el presente, no como un lema de autoayuda, sino como una forma de fe. Porque vivir en el presente no significa fingir que no existe el futuro. Significa dejar de sacrificar tu paz de hoy por un futuro que ni siquiera sabes si será así como lo imaginas. Significa que tu energía, tu atención, tu corazón no se desperdicien en escenarios que todavía no existen. Y aquí viene lo práctico. Cuando el miedo te empuje hacia adelante, regresa con una pregunta sencilla. ¿Qué tengo enfrente ahora mismo? No lo que podría venir, no lo que tal vez pase, no lo que te dijeron. Ahora mismo, ¿qué está aquí? Tal vez lo que tienes es una tarea pequeña, tal vez una conversación, tal vez la oportunidad de descansar, tal vez un problema real, sí, pero de hoy. Y cuando reduces tu batalla al tamaño del día, tu alma respira. Porque hay miedos que solo son gigantes porque los alimentas con semanas enteras que aún no han llegado. Y junto con eso entra una decisión que cambia todo. Confiar en que Dios no llega tarde. La ansiedad muchas veces es una necesidad desesperada de control. La mente dice, si lo pienso 1000 veces,
lo voy a evitar. Pero la verdad es que pensar no siempre es prevenir. A veces pensar es solo torturarte. En cambio, la fe madura dice, haré lo que me toca hoy y lo demás se lo entrego a Dios. No es pasividad, es rendición con responsabilidad. Es caminar haciendo lo correcto sin querer jugar a ser Dios. Y cuando practicas eso, sucede algo que tal vez no te esperas. Empiezas a vivir más liviano. Es como si soltaras una mochila de piedras que ni siquiera te correspondía cargar. Ahora, segundo movimiento de la estructura. Vamos a cambiar lo que persigues, porque el miedo crece cuando tu prioridad está desordenada. En otro punto de Mateo, Jesús enseña algo que es como un giro de timón. Busca primero el reino de Dios, no lo segundo, no lo último, lo primero. Y esto, llevado a la vida diaria, significa algo muy concreto. Antes de que el día te use, tú decides a quién perteneces. Antes de que las preocupaciones te dicten el ritmo, tú eliges el centro. Imagina que cada mañana, aunque sea por unos segundos, tú te preguntas, ¿cómo pongo a Dios primero hoy? No como frase bonita, sino como orden real. Porque cuando Dios está primero, muchas cosas se acomodan solas. Cuando Dios está primero, el dinero deja de ser tu Dios. La aprobación de los demás deja de ser tu aire. El miedo al futuro deja de ser tu amo. Cuando Dios está primero, tus prioridades empiezan a tener dirección. Y lo que más calma al miedo es precisamente eso, dirección. El miedo se vuelve incontrolable cuando sientes que todo es incertidumbre. Pero cuando tu corazón tiene un norte, aunque el mar se mueva, tú no te pierdes del todo. Jesús conecta esa prioridad con una promesa. Si buscas lo de Dios primero, lo demás llega en su tiempo. No significa que nunca te faltará nada o que todo será fácil. Significa que ya no vives como huérfano. Ya no vives como si el mundo dependiera de tu fuerza. Y aquí pasa algo. Tus preocupaciones se hacen más pequeñas cuando las comparas con la grandeza de Dios. No porque desaparezcan, sino porque dejas de adorarlas. Porque sí, muchas preocupaciones se vuelven ídolos. Se vuelven lo primero que piensas al despertar y lo último que piensas al dormir. Te gobiernan, te dictan decisiones, te quitan el sueño y sin darte cuenta estás rindiéndoles tu vida. Pero cuando buscas el reino primero es como subir a una altura distinta. Desde arriba, lo que en el suelo parecía inmenso se ve en perspectiva. Y esa perspectiva es un regalo. Tercer movimiento de la estructura. Vamos a entrar al corazón de la batalla. No se trata solo de ideas, se trata de confianza. En Juan 14, Jesús dice algo que toca la zona más sensible del ser humano. Que tu corazón no se turbe, que confíes, que creas. Eso es fuerte, porque Jesús no niega que el mundo sea caótico. No dice no habrá problemas, dice aunque haya problemas, tu interior puede mantenerse en paz. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque hay personas que tienen una vida ordenada por fuera y un caos por dentro. Y hay personas que aún en medio de tormentas tienen una calma que no se explica solo con lógica. Esa calma nace de una relación. Confianza en Dios no es solo creer que existe. Confianza es apoyarte en Él cuando no entiendes. Confianza es decir, no veo el camino completo, pero sé con quién camino. Y aquí, escucha esto despacio. Tu vida cambia cuando dejas de interpretar cada incertidumbre como amenaza y empiezas a verla como un lugar donde Dios también está. Porque el miedo te susurra, estás solo. La fe te recuerda, no estás solo. A veces tu mente se llena de preguntas, ¿y si no puedo? ¿Y si fallo? ¿Y si me quedo sin fuerzas? Y la presencia de Dios no siempre responde con explicaciones, pero sí responde con compañía. Y a veces eso es lo que más necesitas. No una respuesta, sino una mano.
Y cuando Jesús habla de confiar, te está llamando a esto, a que tu paz no dependa de que todo salga perfecto, a que tu paz nazca de saber que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando tú no entiendes. Ahora, cuarto movimiento de la estructura, vamos a darte un arma diaria contra el miedo, porque el miedo se pelea en el día a día, no solo en un momento emocional. Jesús dijo algo que parece simple, pero es un entrenamiento de por vida: velar y orar. En otras palabras, no vivas dormido espiritualmente. Mantente despierto, mantente conectado. La oración no es solo pedir cosas. La oración es volver al centro. Porque pasa esto: cuando no oras, te acostumbras a cargarlo todo tú, y tu alma no fue diseñada para cargarlo todo sola. Por eso te cansas, por eso te saturas, por eso te quiebras por dentro. Pero cuando oras, es como si tu interior respirara, como si soltaras el control por un momento, como si dijeras: Dios, aquí está lo que me asusta, aquí está lo que me pesa, aquí está lo que no puedo. Y no, orar no significa que automáticamente todo se arregla, pero sí significa que tu corazón se reordena. Y muchas veces el miedo no se va porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu interior. Además, la oración te vuelve sensible, te hace notar lo que antes no notabas, te hace escuchar mejor, te hace decidir con más claridad, porque cuando estás dominado por el miedo, reaccionas. Pero cuando estás en paz, eliges. Y esa es una diferencia enorme. Reaccionar es vivir a la defensiva. Elegir es vivir con propósito. Quinto movimiento de la estructura. Vamos a encender la fe como motor, no como adorno. En Marcos se presenta una frase que ha levantado a millones de personas: para el que cree, lo imposible se abre. No se trata de una fe superficial, como repetir frases bonitas. Se trata de una fe viva que te empuja a caminar incluso con temblores. Y aquí quiero que seas honesto contigo. Muchas veces no es que te falte fe, es que te sobra cansancio. Te han pasado cosas, has vivido decepciones, has orado por algo y no pasó como querías. Y en algún momento tu corazón aprendió a protegerse diciendo: mejor no espero tanto. Pero la fe verdadera no es negar tus heridas. La fe verdadera es mirar a Dios a través de tus heridas. La fe no siempre te quita el miedo en un segundo. A veces la fe hace algo más valiente. Te enseña a caminar con miedo sin que el miedo sea tu dueño. Porque mira, valiente no es el que nunca tiembla. Valiente es el que tiembla y aún así obedece. Valiente es el que siente duda, pero decide confiar. Valiente es el que tiene cicatrices, pero no se rinde. Y cuando tu fe se activa, también se activa tu visión. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías amenazas. Empiezas a ver caminos donde antes solo veías muros. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que Dios puede abrir puertas donde nadie las ve. Sexto movimiento de la estructura. Vamos a encender la luz que rompe las mentiras. En Juan aparece una promesa que no envejece. La verdad te hace libre. Y aquí está una de las claves más grandes contra el miedo. Muchos miedos nacen de mentiras que parecen verdad. Mentiras sobre ti, mentiras sobre tu futuro, mentiras sobre tu valor, mentiras sobre Dios. El miedo te dice: no eres suficiente. La verdad te dice: Dios te sostiene. El miedo te dice: vas a quedarte solo. La verdad te dice: Dios permanece. El miedo te dice: esto te va a destruir. La verdad te dice: Dios puede levantarte. Conocer la verdad no es solo aprender información, es permitir que Dios reescriba tu forma de pensar. Porque hay pensamientos que te parecen tuyos, pero en realidad son heridas hablando, son experiencias hablando, son traumas susurrando. Y si no los confrontas, se convierten en tu identidad. Pero cuando la verdad entra, te despierta.
Te muestra que no todo lo que sientes es una sentencia, no todo lo que piensas es un destino, no toda emoción es una profecía. Y lo más fuerte, esa verdad no es solo una idea, está viva en Jesús, porque Jesús no solo enseña lo verdadero, Él muestra cómo se vive. Cuando miras a Jesús, entiendes algo. No estás llamado a una vida dominada por el terror interno. Estás llamado a una vida guiada por amor, por propósito, por paz. Séptimo movimiento de la estructura. Vamos a cambiar la energía del miedo por la energía del amor. Jesús mandó amar, no como sugerencia suave, sino como mandamiento. Amarte unos a otros con el mismo tipo de amor que Él mostró. Y esto parece tema aparte, pero no lo es, porque el miedo se debilita cuando tu vida deja de girar solo alrededor de ti. El miedo muchas veces se alimenta de aislamiento, se alimenta de estar encerrado en tu cabeza, se alimenta de mirarte al espejo interno todo el día, pero el amor te saca, te conecta, te humaniza, te recuerda que la vida no es solo sobrevivir, también es dar. Y cuando amas de verdad, sucede algo extraño. Tu corazón se expande y el miedo odia los corazones expandidos, porque un corazón así ya no se controla tan fácil. Amar no significa dejar que te dañen. Amar no es permitir injusticias. Amar no es ser ingenuo. Amar es decidir no vivir envenenado. Amar es decidir que aunque el mundo sea duro, tú no vas a convertirte en piedra. Y el amor, cuando es real, trae paz, porque una vida centrada en el amor tiene menos espacio para el terror constante. Octavo movimiento de la estructura. Vamos a soltar la cadena que más aprieta por dentro. Jesús habló del perdón como una puerta espiritual, y no porque el dolor sea pequeño, sino porque el rencor se vuelve una prisión. Perdonar no es decir no pasó nada. No es borrar la memoria, no es justificar lo injustificable. Perdonar es dejar de permitir que esa herida maneje tu vida. Porque hay heridas que si no las sueltas, se convierten en una voz. Y esa voz empieza a decirte, no confíes, no ames, no te abras, todos te van a fallar. Y ahí el miedo crece. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia lo que el pasado hace contigo. Y cuando empiezas a perdonar, aunque sea por etapas, tu interior empieza a respirar, empiezas a sentir que ya no estás atado, empiezas a recuperar el control de tu propia alma. Noveno movimiento de la estructura. Vamos a entrar en una paz que no depende de que todo esté bien. Jesús habló de una paz que Él da y que no se parece a la del mundo. Porque la paz del mundo es frágil, depende de que no haya problemas, depende de que la gente se porte bien, depende de que el dinero alcance, depende de que todo salga como esperabas. Pero la paz de Jesús es distinta, no es ausencia de tormenta, es calma dentro de la tormenta. Es como estar en medio del caos y aún así sentir que hay un lugar dentro de ti donde Dios reina. Y cuando esa paz entra, no es solo para que te sientas mejor, es para que tomes decisiones mejores, es para que no respondas desde el pánico, es para que no rompas relaciones por miedo, es para que no te destruyas por dentro intentando controlarlo todo. Décimo movimiento de la estructura. Vamos a matar el orgullo que alimenta la ansiedad. Jesús enseñó sobre la humildad, y esto también es una medicina contra el miedo, aunque no parezca, porque el orgullo no siempre es creerte superior. A veces el orgullo es creer que todo depende de ti. Es creer que si tú no lo resuelves, nadie lo resuelve. Es creer que tú debes poder con todo. Y eso es una carga brutal. La humildad te libera porque te recuerda, soy humano, tengo límites, necesito a Dios. Y cuando aceptas eso, descansas. No porque te rindas a la vida, sino porque te rindes a Dios. Y Dios no aplasta a los humildes, los sostiene. La humildad también mejora tus relaciones, te hace pedir perdón, te hace escuchar, te hace aprender,
te hace menos reactivo, y un corazón menos reactivo es un corazón menos dominado por el miedo. Un 10º movimiento de la estructura. Vamos a activar la promesa que te acompaña cuando nadie te ve. Jesús prometió estar contigo siempre, no algunos días, no solo cuando te portas bien, siempre. Y esto es un ancla real para la mente, porque habrá momentos en los que sentirás que nadie entiende tu lucha. Habrá noches en las que tu ansiedad se sienta como un cuarto cerrado. Habrá días donde sonreirás por fuera y por dentro estarás cansado. Y aún ahí, Dios está, no como espectador frío, sino como Padre, como guía, como refugio, como fuerza. Y cuando esa verdad se vuelve consciente, cambia tu manera de enfrentar el día, no porque te vuelves invencible, sino porque ya no peleas solo. Hay una parte de ti que tal vez ya lo sabe, pero a veces se te olvida cuando el miedo aprieta. No estás caminando solo. No estás improvisando una vida sin guía. No estás enfrentando el peso del mundo con tus fuerzas humanas como si fueras una máquina. La presencia de Dios no es un concepto bonito. Es una realidad que, cuando la recuerdas, cambia la temperatura de tu mente. Porque el miedo se alimenta del pensamiento. Nadie me sostiene. Pero cuando vuelves a esa promesa, aunque todo siga igual por fuera, algo se acomoda por dentro. Y ahora, sin apurarnos, vamos a entrar en un tema que a muchos les inquieta, aunque no lo digan en voz alta. Un miedo silencioso. Un miedo que a veces se esconde detrás de otros miedos. Ese temor que puede aparecer en la madrugada, cuando todo está oscuro y la mente se pone creativa en el peor sentido. Ese miedo a la muerte, al final, a lo desconocido. Jesús habló de esto de una manera que no busca asustarte, sino sostenerte. Él se presentó como la resurrección y la vida, y afirmó que el que cree en Él tiene una esperanza que no se rompe con lo temporal. Y esto no es para que vivas obsesionado con el después. Es para que dejes de vivir preso del «y si me pasa algo». Porque el miedo a la muerte, cuando se instala, puede robarte la vida antes de tiempo. Puede hacer que vivas con tensión constante, como si todo fuera frágil, como si todo fuera amenaza, como si cualquier cosa fuera el final. Pero la fe cristiana no se basa en negar la realidad de la muerte. Se basa en afirmar que la muerte no tiene la última palabra. Se basa en creer que Dios no solo te acompaña aquí, sino que también sostiene tu eternidad. Y cuando eso entra en el corazón, ocurre algo que es casi imposible de explicar si no lo has sentido. El miedo pierde autoridad. No significa que nunca vuelvas a sentir inquietud. Significa que, aunque la inquietud aparezca, ya no te gobierna. Ya no define tus días. Ya no te paraliza. Esto produce un efecto directo en tu vida cotidiana. Comienzas a valorar el presente de una forma nueva, pero sin desesperación. Ya no estás apurado por exprimir todo por miedo a perderlo, sino que aprendes a vivir con propósito. Empiezas a cuidar tus relaciones, a decir lo que importa, a perdonar más rápido, a dejar de posponer lo esencial, porque entiendes que tu vida tiene un sentido que va más allá del miedo. Y aquí sucede algo poderoso. Cuando tu eternidad está segura, tu ansiedad se debilita. Porque la ansiedad, en el fondo, es el intento de controlar lo incontrolable. Es el deseo desesperado de garantizar que nada te duela, que nada cambie, que nada se pierda. Pero la vida siempre tiene cambios, siempre tiene incertidumbre. La diferencia es que con Dios, esa incertidumbre deja de ser un abismo y se convierte en un camino acompañado. Ahora, siguiente movimiento. Vamos a activar una fuerza que parece pequeña, pero transforma absolutamente la mente: la gratitud. Hay una frase que atraviesa la vida espiritual como un rayo de luz: dar gracias en todo. Y sí, suena difícil, porque cuando uno está atravesando luchas, lo último que quiere es escuchar «sé agradecido».
como si eso fuera una obligación que invalida el dolor. Pero aquí está la verdad. La gratitud no niega el dolor. La gratitud lo coloca en perspectiva. Tú puedes estar atravesando un momento duro y aún así reconocer que Dios sigue siendo bueno. Tú puedes estar cansado y aún así agradecer por el aire, por un techo, por una persona que no te soltó, por una nueva oportunidad, por una fuerza que apareció cuando pensabas que no había. Y cuando practicas eso, no es que tu vida se vuelve perfecta, es que tu mente deja de estar programada solo para detectar amenazas. Mira lo que pasa en el día a día. Si te levantas y tu primer pensamiento es «me va a ir mal», tu cuerpo se prepara para la batalla. Si tu primer pensamiento es «no puedo», te vuelves más frágil. Si tu primer pensamiento es «seguro algo sale mal», empiezas a buscar pruebas de esa idea. Pero cuando entrenas tu corazón en gratitud, cambias el filtro. Empiezas a notar lo que antes se te escapaba. Empiezas a ver provisión donde antes solo veías carencia. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Y de pronto, el miedo no desaparece por arte de magia, pero se queda sin combustible. La gratitud también te vuelve humilde y eso te protege. Porque cuando eres agradecido, reconoces que todo lo bueno que hay en tu vida no es solo producto de tu control. Es gracia, es regalo, es misericordia diaria, y eso te enseña a descansar. Además, la gratitud mejora tus relaciones. Cuando agradeces, la gente se siente valorada. Cuando expresas aprecio, fortaleces vínculos. Cuando no das por sentado, creas un ambiente de paz. Y un ambiente de paz es uno de los lugares donde el miedo muere más rápido. Ahora, vamos a unir todas estas enseñanzas en una sola visión. Porque este video no se trata de acumular puntos. Se trata de que tu corazón cambie de postura frente a la vida. Hasta aquí, has visto un patrón. Jesús no te enseña solo a sentirte mejor. Te enseña a vivir de otra manera, a vivir con el peso correcto, a vivir con prioridades correctas, a vivir con una relación viva con Dios. Y ahora quiero que vuelvas al inicio, a esa sensación en el estómago, a ese escalofrío que aparece sin avisar, a esa mente que se acelera. Porque tal vez hoy estás escuchando esto y por dentro dices, sí, eso soy yo vivo así, yo me canso así, yo me preocupo así. Entonces, escucha esto con calma. Tu miedo no define quién eres. Tu miedo es una señal, no una sentencia. Es una alarma que suena, pero tú puedes aprender a apagarla sin destruirte. Tú puedes aprender a responder, no a reaccionar. Tú puedes aprender a caminar con fe, aun cuando el corazón tiembla. No estás condenado a vivir en una cárcel mental. No estás destinado a vivir con ansiedad como si fuera tu personalidad. No tienes que vivir toda la vida bajo la amenaza constante de algo malo va a pasar. Jesús te llama a una vida libre, libre por dentro, libre de la tiranía del mañana, libre del peso de querer controlarlo todo, libre de la mentira de que estás solo, libre de la amargura que te ata al pasado, libre del orgullo que te obliga a poder con todo, libre de una paz frágil que depende de circunstancias. Y aquí está el punto clave. Esta libertad no es un interruptor que se prende una vez y ya. Es una práctica diaria. Es elegir el presente cuando la mente se va al futuro. Es buscar el reino cuando el mundo te grita prioridades falsas. Es confiar cuando tu corazón quiere entrar en pánico. Es orar cuando tu orgullo quiere cargarlo todo. Es creer cuando tu historia te dice, no esperes nada. Es abrazar la verdad cuando las mentiras te gritan. Es amar cuando tu miedo te empuja a aislarte. Es perdonar cuando tu herida quiere venganza. Es recibir la paz de Jesús cuando el caos te llama. Es humillarte cuando tu ego se quiere proteger. Es recordar que Dios está contigo cuando tu mente dice nadie. Y lo más fuerte de todo es esto.
Cada vez que lo haces, aunque sea de manera imperfecta, estás entrenando tu alma, estás construyendo un nuevo camino, estás formando un nuevo hábito espiritual. Porque el miedo también es un hábito. El miedo se aprende, el miedo se refuerza, el miedo se practica sin querer, y así como se practica, también se puede desaprender. Ahora, quiero llevarte a un cierre que no sea solo un adiós, sino un sello interno, como si cerraras una puerta al miedo y abrieras otra a la fe. Respira. Piensa en el miedo que más te ha perseguido últimamente. No lo maquilles, no lo disimules, nómbralo por dentro. Ahora imagina que lo pones en tus manos, como si fuera una piedra pesada. Siente el peso de esa piedra, ese peso que llevas día tras día, ese peso que te roba energía, ese peso que te hace estar tenso incluso cuando no quieres. Y ahora con esa imagen, haz esto en tu mente, entrégaselo a Dios, no como fantasía, como acto de fe, como decisión. Dile: Dios, esto me supera, esto me asusta, esto me pesa. Yo no puedo con esto solo, yo te lo entrego. Y quédate un segundo en silencio interior. Porque muchas veces la paz no llega como un grito, llega como un susurro, llega como una calma suave, llega como un pensamiento firme que dice: aquí estoy. Ahora vuelve a esta frase: hoy no voy a cargar el mañana. Repítela en tu mente: hoy no voy a cargar el mañana. Porque el mañana todavía no existe. Pero Dios ya está ahí, y tú estás aquí, y aquí es donde se vive, aquí es donde se ama, aquí es donde se decide, aquí es donde se ora, aquí es donde se respira. Ahora, si este mensaje te habló de verdad, escribe en comentarios: estoy más cerca de Dios. No para impresionar a nadie, sino para sellar el momento, para dejar constancia de que tu corazón está respondiendo. Y si quieres caminar este proceso acompañado, quédate cerca del canal, porque aquí no se trata de condenarte por sentir miedo. Se trata de enseñarte a vencerlo con las palabras de Jesús, paso a paso, día a día. Comparte este video con alguien que sabes que por dentro está peleando una batalla silenciosa, porque hay personas que sonríen y por dentro están agotadas. Hay personas que parecen fuertes y por dentro se sienten al borde. Y a veces una sola palabra a tiempo puede salvar un día entero. Y ahora, antes de terminar, quiero dejarte con una verdad simple que puedes llevar contigo como escudo. Dios está contigo hoy, no cuando todo sea perfecto, hoy, no cuando ya no tengas miedo, hoy, no cuando entiendas todo, hoy, no cuando tengas más fuerzas, hoy. Y si Dios está contigo, entonces el miedo no tiene el derecho de ser tu dueño. Puede tocar la puerta, pero no tiene que entrar. Puede gritar, pero no tiene que gobernar. Puede aparecer, pero no tiene que quedarse. Porque tú no fuiste creado para vivir encogido. Fuiste creado para vivir con fe, con paz, con propósito, con amor. Y cuando vuelvas a sentir esa sensación en el estómago, cuando vuelvas a sentir el escalofrío, cuando vuelvas a notar que tu mente se acelera, recuerda esto: no estás solo, no estás perdido, no estás sin salida, estás en un proceso y Dios camina contigo en ese proceso. Hoy puedes comenzar de nuevo, hoy puedes elegir la paz, hoy puedes elegir la fe, y ese hoy, repetido una y otra vez, termina construyendo una vida donde el miedo ya no manda. Amén. Hay miedos que no gritan, no llegan con taquicardia ni con sudor en las manos. Son más silenciosos, más sutiles. Se esconden detrás de frases que te repites sin darte cuenta. Frases como: no soy suficiente, seguro fallo. Tarde o temprano todo se arruina. Y uno de los miedos más comunes, aunque pocos lo confiesan, es el miedo al fracaso. No el fracaso público solamente, sino el interno. El miedo a intentarlo y confirmar la sospecha más dolorosa. Que tal vez no eras tan capaz como esperabas. Que tal vez Dios esperaba más de ti.
que tal vez otros tenían razón cuando dudaban. Este miedo no paraliza de golpe. Este miedo te va apagando de a poco. Te hace postergar decisiones. Te hace conformarte con menos. Te hace elegir caminos seguros que por dentro sabes que no son los tuyos. Y con el tiempo empiezas a vivir una vida que no te destruye, pero tampoco te enciende. Jesús conocía este miedo. Por eso tantas veces habló de semillas, de procesos, de crecimiento lento, porque el reino de Dios no funciona con la lógica del éxito inmediato, funciona con fidelidad diaria. El miedo al fracaso nace cuando crees que tu valor depende del resultado. Pero Jesús te muestra algo distinto. Tu valor viene antes del resultado. No eres valioso porque aciertas siempre. Eres valioso porque eres amado. Cuando entiendes eso, el fracaso deja de ser una condena y se convierte en un maestro. Ya no es una prueba de que no sirves, sino una etapa que Dios puede usar para formarte, para pulirte, para llevarte más profundo. Y aquí hay una verdad que libera. Dios no te mide como el mundo te mide. El mundo mide rendimiento. Dios mira el corazón. El mundo aplaude resultados. Dios honra obediencia. El mundo celebra al que llega primero. Dios camina con el que no se rinde. Cuando vives con eso claro, el miedo al fracaso pierde fuerza. No desaparece del todo, pero ya no te gobierna. Ya no decide por ti. Ya no te define. Luego está otro miedo igual de fuerte, el miedo al rechazo. Ese miedo que se activa cuando piensas, ¿y si no me aceptan? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me quedo solo? Es un miedo antiguo, profundamente humano, porque fuimos creados para la relación, para pertenecer, para ser vistos. Pero cuando ese deseo sano se vuelve absoluto, el miedo entra. Empiezas a vivir agradando, empiezas a callar lo que sientes, empiezas a moldearte para encajar, y poco a poco te pierdes. Jesús fue rechazado, no por falta de amor, sino precisamente por decir la verdad, y aún así nunca negoció su identidad para ser aceptado. Esto es clave. Tu identidad no puede depender de la reacción de los demás, porque si depende de eso, siempre estará en peligro. Siempre habrá alguien que no entienda. Siempre habrá alguien que critique. Siempre habrá alguien que se aleje. Pero cuando sabes quién eres en Dios, el rechazo duele, pero no destruye. Duele, pero no te define. Duele, pero no te paraliza. Y aquí entra una verdad que sana profundamente. No todo rechazo es pérdida. A veces es protección. A veces Dios permite que ciertas personas se alejen porque no estaban diseñadas para caminar contigo en la siguiente etapa. Aceptar eso libera, te deja respirar, te permite ser auténtico sin pedir permiso. Otro miedo silencioso es el miedo a decepcionar a Dios. Este miedo aparece cuando sientes que siempre estás en deuda espiritual, que nunca haces suficiente, que siempre llegas tarde, que Dios está constantemente frustrado contigo. Pero eso no viene de Dios. Eso viene de una imagen distorsionada de Él. Dios no es un supervisor impaciente, no es un juez con los brazos cruzados esperando que falles. Es un padre que conoce tu proceso, que entiende tu fragilidad, que camina contigo incluso cuando tropiezas. La gracia no es una excusa para vivir sin compromiso, es la fuerza para levantarte cuando caes, es el espacio seguro donde puedes crecer sin miedo constante. Cuando comprendes esto, tu relación con Dios deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una fuente de descanso. Ya no oras por miedo, oras por confianza. Ya no obedeces para no fallar, obedeces por amor. Y ese cambio interior transforma todo. Ahora quiero que notes algo importante. Todos estos miedos tienen algo en común. Todos te empujan a vivir hacia adentro, a encerrarte, a protegerte, a controlar.
Pero Jesús constantemente te empuja hacia afuera, hacia la fe, hacia la entrega, hacia el amor, hacia la confianza, porque el antídoto del miedo no es la seguridad absoluta. Eso no existe. El antídoto del miedo es la confianza bien puesta. Y aquí viene una verdad que necesitas escuchar con claridad. Confiar no es sentirte seguro. Confiar es decidir caminar aunque no te sientas seguro. Hay días en los que la fe no se siente fuerte, días en los que la oración es corta, días en los que la duda aparece, y aún así Dios no se va. Dios no se ofende, Dios no se cansa de ti. La fe no es una emoción constante, es una decisión repetida. Y con cada decisión, aunque sea pequeña, estás reentrenando tu mente. Estás diciéndole a tu sistema interno, ya no vamos a vivir gobernados por el miedo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre como ocurre todo lo profundo, paso a paso, día a día, elección tras elección. Habrá recaídas, habrá días difíciles, habrá momentos donde el miedo vuelva a tocar fuerte, pero ahora ya no te encuentra igual. Ahora ya tienes herramientas, ahora ya tienes perspectiva, ahora ya tienes una verdad a la cual volver. Y aquí quiero detenerme un momento porque este punto es crucial. No te castigues por sentir miedo. Sentir miedo no te hace débil, te hace humano. Lo que transforma tu vida no es eliminar el miedo, sino decidir quién manda cuando aparece. El miedo puede estar presente sin estar al mando. Puedes sentir miedo y aún así orar. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir miedo y aún así amar. Puedes sentir miedo y aún así confiar. Y cada vez que lo haces, el miedo pierde terreno. Ahora, llevemos todo esto a algo muy concreto, tu día a día. Imagina cómo sería tu vida si cada mañana empezaras con una sola verdad clara. Dios está conmigo hoy, no mañana, hoy. Imagina cómo cambiarían tus decisiones si cuando aparezca la ansiedad, en lugar de alimentarla con pensamientos, la llevaras a Dios en oración. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si, en lugar de reaccionar desde el miedo, respondieras desde la paz. Imagina cómo cambiaría tu descanso si dejaras de vivir adelantado al futuro. Eso no es una fantasía espiritual, es una forma distinta de vivir. Y está disponible. Jesús no vino a darte frases bonitas para colgar en la pared. Vino a enseñarte a vivir libre por dentro. Y ahora, mientras seguimos avanzando, quiero que mantengas esto en mente. Todo este proceso no se trata de convertirte en alguien perfecto. Se trata de convertirte en alguien libre. Libre para equivocarte sin destruirte. Libre para amar sin encerrarte. Libre para confiar sin controlar, libre para vivir sin estar huyendo del miedo. Y ahora vamos a entrar en una capa todavía más profunda, porque hay un tipo de miedo que no siempre reconoces como miedo. A veces lo llamas prudencia, otras veces lo llamas realismo, incluso puedes llamarlo madurez. Pero en el fondo, muchas veces es miedo camuflado. Es el miedo a cambiar. No el cambio grande y evidente, sino los cambios pequeños que te empujan fuera de lo conocido. Cambiar una rutina, cambiar una relación que ya no te da vida, cambiar una forma de pensar que te ha acompañado durante años, cambiar una versión de ti mismo que, aunque te limita, te resulta familiar. El miedo al cambio no siempre se siente intenso, a veces se siente cómodo. Se siente como quedarse donde estás, porque no está tan mal. Y esa es una de las trampas más sutiles. No te destruye, pero tampoco te permite crecer. Jesús constantemente llamó a las personas a moverse, a levantarse, a dejar redes, a salir de lo seguro. No porque el cambio en sí sea el objetivo, sino porque muchas veces el crecimiento ocurre justo al otro lado de la comodidad. El miedo al cambio te dice, quédate. La fe te dice, camina.
Y caminar no significa tener todo claro. Significa confiar lo suficiente como para dar el siguiente paso, aunque no veas todo el camino. Aquí hay algo importante. Dios no suele mostrarte el mapa completo. Te muestra el siguiente paso. Porque si vieras todo de golpe, tal vez no avanzarías. No porque no puedas, sino porque te asustarías. Así que si hoy sientes una incomodidad interna, una inquietud suave, una sensación de que algo tiene que moverse, no siempre es ansiedad. A veces es Dios invitándote a crecer. Y el miedo aparece justo ahí, no para protegerte, sino para frenarte. Otro miedo que pesa mucho es el miedo a perder el control. Este miedo se manifiesta cuando necesitas tener todo bajo control para sentirte en paz, cuando los planes te tranquilizan más que la fe, cuando lo desconocido te altera más de lo normal, cuando cualquier imprevisto te saca de equilibrio. El control da una ilusión de seguridad, pero a largo plazo agota, porque la vida no se deja controlar del todo. Siempre habrá variables, siempre habrá sorpresas, siempre habrá situaciones que no dependen de ti. Y aquí entra una de las invitaciones más difíciles, pero más liberadoras del mensaje de Jesús: soltar. Soltar no es rendirse a la vida. Soltar es confiarle la vida a Dios. Cuando sueltas, no te vuelves irresponsable, te vuelves humilde. Reconoces que haces tu parte, pero no cargas lo que no te corresponde. Y esa distinción es clave para vencer el miedo crónico. Porque hay miedos que persisten no porque la situación sea grave, sino porque estás cargando responsabilidades que no son tuyas. Soltar es decir, yo hago lo que puedo y Dios hace lo que yo no puedo. Y cuando eso se vuelve una práctica, tu sistema interno empieza a relajarse. Tu cuerpo deja de estar en alerta constante. Tu mente deja de correr sin parar. Tu alma empieza a descansar. Ahora, hablemos de un miedo que casi nadie nombra, pero que afecta profundamente la fe: el miedo a sentir. Hay personas que no le temen tanto a las circunstancias como a sus propias emociones. Temen sentir tristeza porque no saben cómo manejarla. Temen sentir dolor porque les recuerda heridas antiguas. Temen sentir alegría porque tienen miedo de perderla. Entonces se cierran, se endurecen, se vuelven funcionales, pero no vivos. Jesús no te llamó a anestesiar tu corazón, te llamó a transformarlo. Sentir no es debilidad. Sentir es parte de estar vivo. El problema no es sentir, sino dejar que una emoción tome el control total. Cuando traes tus emociones a Dios, en lugar de esconderlas o reprimirlas, ocurre algo sanador. Él no se escandaliza de tu tristeza, no se impacienta con tu enojo, no se decepciona de tu miedo. Él te recibe tal como estás, y esa aceptación es el inicio de la sanidad. Porque muchas veces el miedo se intensifica cuando peleas contra lo que sientes, pero cuando lo reconoces, lo nombras y lo llevas a Dios, pierde fuerza. Ahora, quiero que conectes todo esto con una idea central. El miedo no siempre quiere destruirte, a veces quiere protegerte, pero de una manera equivocada. El miedo aprendió a existir en momentos donde algo dolió, donde algo se perdió, donde algo te marcó, y desde entonces intenta evitar que vuelva a pasar. Pero el problema es que el miedo no distingue entre peligro real y crecimiento necesario. Para el miedo, todo lo desconocido es amenaza, y ahí es donde la fe entra como una reeducación del alma. La fe le enseña a tu interior que no todo lo nuevo es peligroso, que no todo cambio es pérdida, que no toda incomodidad es daño, que no todo silencio de Dios es abandono. La fe te entrena para vivir con apertura, no con rigidez, y eso nos lleva a algo muy profundo. La paz interior no se construye eliminando riesgos, sino fortaleciendo la confianza. Una persona en paz no es la que controla todo, es la que confía incluso cuando no controla. Y aquí quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta.
¿Qué parte de tu vida estás intentando controlar por miedo? Tal vez es una relación, tal vez es tu futuro, tal vez es tu imagen, tal vez es una herida que no quieres volver a tocar, tal vez es una decisión que sabes que tienes que tomar, pero sigues postergando. No respondas rápido, déjalo resonar, porque ahí, justo ahí, Dios quiere encontrarte, no para exigirte, para sostenerte. Ahora, avancemos hacia algo esencial. El miedo también se alimenta del aislamiento, cuando te guardas todo, cuando no hablas, cuando cargas solo, cuando sonríes por fuera y luchas por dentro. El miedo crece en silencio. Por eso, la fe nunca fue diseñada para vivirse en soledad absoluta. Necesitas comunidad, necesitas personas, necesitas espacios donde puedas ser real sin máscaras, no para depender de otros más que de Dios, sino para caminar acompañado, porque incluso Jesús caminó con otros, compartió, escuchó, lloró, se rodeó. El miedo se debilita cuando es expuesto a la luz, cuando deja de ser un secreto, cuando deja de ser una vergüenza. Y ahora, quiero que escuches esto con atención. No eres menos espiritual por luchar, no eres menos creyente por sentir miedo, no eres menos valioso por estar cansado. Tu proceso no te descalifica, te humaniza. Y Dios no trabaja con personas perfectas, trabaja con personas disponibles, disponibles para aprender, disponibles para rendirse, disponibles para confiar, disponibles para volver a empezar. Ahora, mientras seguimos acercándonos al cierre final, quiero que integres todo lo que has escuchado hasta ahora como un solo mensaje. El miedo no se vence de una sola forma. Se vence con una vida alineada. Cuando vives en el presente, cuando priorizas lo eterno, cuando confías aunque no entiendas, cuando oras constantemente, cuando crees aunque tiemble tu voz, cuando caminas en la verdad, cuando amas sin endurecerte, cuando perdonas para ser libre, cuando recibes la paz de Jesús, cuando eliges la humildad, cuando recuerdas que Dios está contigo, cuando agradeces incluso en la dificultad, cuando sueltas el control, cuando aceptas sentir, cuando caminas acompañado, todo eso junto va formando una vida donde el miedo ya no tiene el centro. Sigue estando ahí a veces, pero ya no manda. Y ahora, antes de terminar, quiero que te quedes quieto por un momento. No sigas pensando en lo que tienes que hacer después. No adelantes la mente. Quédate aquí, porque todo lo que has escuchado no fue para llenarte de información, fue para llevarte a una decisión interna, una decisión silenciosa pero poderosa. La decisión de no seguir viviendo dominado por el miedo. Tal vez el miedo no va a desaparecer por completo mañana. Tal vez seguirá apareciendo en ciertos momentos, pero ya no tiene que ser tu guía, ya no tiene que ser la voz principal, ya no tiene que dictar tus pasos. Hoy puedes elegir algo distinto. Puedes elegir confiar incluso cuando no entiendes. Puedes elegir avanzar incluso cuando tiemblas. Puedes elegir soltar incluso cuando te cuesta. Puedes elegir creer incluso cuando dudas. Porque la fe no es la ausencia de miedo, la fe es la decisión de no obedecerlo. Y si algo quiero que te lleves grabado en el corazón es esto: Dios no te está apurando, pero tampoco te ha abandonado. Él conoce tu proceso, conoce tus luchas, conoce tus noches largas y tus pensamientos repetitivos. Nada de eso lo aleja de ti. Al contrario, ahí es donde más cerca está. No necesitas convertirte en otra persona para acercarte a Dios. Te acercas tal como estás, cansado, confundido, temeroso, pero sincero. Y desde ahí, Él empieza a transformar lo que tú no puedes cambiar solo. Tal vez hoy no se resuelvan todos tus problemas. Tal vez hoy no se vaya toda la ansiedad. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas.
Pero si hoy decides confiar un poco más que ayer, ya estás avanzando. Si hoy decides soltar un poco más que ayer, ya estás sanando. Si hoy decides no rendirte, aunque no sepas cómo seguir, ya estás venciendo. El miedo pierde fuerza cuando ya no caminas solo. Y ahora quiero invitarte a hacer algo simple pero significativo. Si este mensaje habló contigo, si sentiste que tocó algo profundo, escribe en los comentarios: estoy más cerca de Dios. No es para demostrar nada, es para marcar un momento. Es para decir: aquí estoy, sigo caminando. Si conoces a alguien que esté luchando en silencio, comparte este video. A veces una sola palabra, en el momento correcto, puede ser un refugio para alguien más. Y si quieres seguir fortaleciendo tu fe, tu paz y tu relación con Dios, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos caminando juntos, paso a paso, sin prisas, pero sin rendirnos. Recuerda esto cuando el miedo vuelva a tocar la puerta. No estás solo, no estás perdido, no estás sin salida. Dios está contigo hoy y con Él siempre hay camino. Amén.